militante de Patria Grande, economista, expresidente de la UBA y es docente de la UBA. Es él. Tenemos a Juan Pablo Pilorget, es militante de la Cámpora, trabaja en el INDER. Y para finalizar tenemos a Daniel Marcos, militante de Movimiento Emancipador, fue colaborador en la causa Olmos, les puedo explicar qué fue eso, pero está muy relacionada con la educación. Vamos, para la modalidad va a ser la siguiente, ellos van a hablar unos 10 minutos, después de que cada uno hable, entre uno y otro, vamos a dejar que hagan 2 preguntas, o sea, van a levantar la mano, 2 preguntas bien cortitas, bien concisas, que ellos van a responder también de manera corta y concisa para que sigan los demás, o sea, entre 15 y 20 minutos cada uno contando esas preguntas. Cuando terminen los 3 oradores se va a abrir el debate. Primero también, tratemos que sean primero algunas preguntas y después los que tengan intervenciones para bueno, debatir de uno y otro lado. Así que bueno, empieza acá Iván. Como decía, te levanto los 10 minutos. Bueno, antes que nada le había pedido Lucas que avise, pero el cumpleaños si no cuenta parte de mi tiempo. Es mi cumpleaños en 2 horas, así que bueno, me voy a ir temprano por ese motivo. Bueno, a ver, para hacerlo conciso, yo cuando venía para acá y pensaba un poco la intervención, me parecía que había 3 preguntas que a mí me parecía que eran importantes por lo menos plantear. No sé si es posible responder, o sea, no es posible responder en 10 minutos todas estas preguntas, pero por lo menos son las preguntas que a mí me parece que son las preguntas de fondo en este asunto. En primer lugar, ¿por qué después de prácticamente 10 años que pareciera que el tema de deuda externa no era un tema, no era un problema, no aparece en los medios de comunicación, de repente es tema todos los días, todo el tiempo? Parece ser que nuestro futuro de acá a un segundo depende de esa resolución. Y entonces me parecía una buena primera pregunta, ¿por qué aparece eso? La segunda pregunta que me parecía importante es si el problema de la deuda es un problema estrictamente monetario o de finanzas, y por qué, o si en realidad puede ser que el tema de la deuda solamente dependa de un tipo que nos cagó, que dijo justo bajó el pulgar como hacían los romanos, y entonces estamos acá dependiendo de eso, o si en realidad hay algo más de fondo. Yo adelanto que no abono las teorías conspirativas en la economía, no soy muy amigo de eso, ¿no? Como las brujas no existen, que las hay, las conspiraciones existen, pero no creo que sean lo que dirija la brújula de la economía. Y en tercer lugar, la pregunta que yo me hacía es si es posible resolver el problema, los problemas de la actualidad económica argentina, problemas que todos conocemos, que hay con la inflación, la presión externa, sin falta de divisas y otros problemas que vamos a plantear ahora, si eso es posible resolver tomando nueva deuda, que es un poco lo que el gobierno pretende hacer al resolver este periplo con los fondos WIC. Entonces, eso es un poco las 3 preguntas que a mí me interesaría poder plantear. Para hacerlo de una manera muy esquemática, probablemente puede ser criticada por eso, por esquemática, en todo caso después lo profundizo, pero yo creo que si nosotros tuviéramos que partir de un lugar para entender estructuralmente el problema que hoy vive Argentina, y por lo que si el tema de la deuda vuelve a ser una de las cosas más resonantes, tiene que ver con que Argentina, o digamos, la conquista de América, nuestro territorio, sin un punto, pero a partir de la Constitución como Estado, quizá en un periodo muy breve, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta prácticamente la dictadura militar, Argentina tuvo, las clases dominantes de Argentina tuvieron un proyecto de crecimiento hacia afuera. ¿Qué es un proyecto de crecimiento hacia afuera? Es básicamente que Argentina vive de venderle a otro, que no es el propio pueblo argentino, sino venderle al mercado mundial. Y por lo tanto dependemos de que el mercado mundial nos compre. Es decir, todo va bien mientras nos compran y de repente un día nos dejan de comprar o no podemos vender o lo que fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dependemos de vender cereales, bueno, hay una sequía y bueno, estamos en problemas. ¿Está bien? Entonces, yo creo que uno de los principales problemas que debemos ver es que Argentina tuvo
tanto en su etapa exportadora como en la etapa neoliberal, y también ahora, un desarrollo fuertemente, o un crecimiento fuertemente sostenido en el crecimiento hacia afuera. Lógicamente, acá después el comedia como decir, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Los 90 y ahora es todo lo mismo, el crecimiento hacia afuera? No, por supuesto que no, por supuesto que no. Porque ese crecimiento hacia afuera tuvo distintas, como se dice en economía, distintas palancas, ¿no? Eso que tiraba a la economía y que la empujaba y que hacía que funcione, eran cosas distintas. En los 90, ¿sí? Claramente esa entrada de dólares, eso que aceitaba la economía y que hacía que funcionara, tenía que ver con la deuda. Después, acá vamos a profundizar en el tema. Tiene que ver con la deuda. Y eso no es estrictamente lo que pasó, ¿sí? En la postconvertibilidad después del 1 a 1. Pero lo que sí quiero plantear es que durante los 90, el 1 a 1, donde muchas veces lo único que se destaca es el endeudamiento, cosa que fue una cosa más destacables, lamentablemente. También hace falta mencionar que ese endeudamiento tuvo un trasfondo en el sector productivo. Por lo general se habla de los 90 como un momento de desindustrialización y nada más. Yo creo que hace falta hablar, además de hablar de una desindustrialización, hablar de una transformación productiva. Y si uno se fija o se pregunta por qué el boom de la soja, la posibilidad de producir durante la última década, uno tiene que decir, bueno, pero ¿de dónde salieron esas capacidades de producir? ¿De dónde salió la transformación tecnológica, la biotecnología? ¿De dónde salió todo eso? Bueno, todo eso puede ser comprado, incorporado, adquirido gracias a que en los 90 los dólares estaban muy baratos y se podían comprar. Así como muchos se iban de vacaciones afuera, ¿sí? Festejaban su fiesta de 15 en Disney. Bueno, los empresarios lo que hacían era comprar máquinas. ¿Está bien? Entonces, durante los 90 se dio una transformación productiva que nos permite explicar por qué, después de la caída de la convertibilidad, el impulso de nuestra economía tuvo que ver con lo que fue la entrada de dólares, sobre todo a partir de lo que se llama el complejo lógico. No solamente que incluye la soja, sino también la soja, que es el grano, y todos sus derivados, el aceite, el pellet, y todos los derivados que tenga eso. Y eso permitió ese ingreso de dólares, impulsó, apalancó, permitió aceitar la economía local. Y esa economía local, que funcionó y que probablemente acá el compañero quiera destacar, que fue el mercado interno, que fue el crecimiento del producto y demás, cosa que es innegable. También podemos mencionar adicionalmente que entre los 90 también hubo un periodo de crecimiento entre el 92 y el 98, también hubo un periodo de crecimiento y no por eso vamos a reivindicar los 90. ¿Sí? Si no solamente hay que reivindicar tasas porcentuales del PBI, sino que también ver qué es lo que pasa con otras variables. En ese sentido, yo lo que quiero plantear es que, a diferencia, ¿cuál fue la diferencia entonces entre los 90 y en todo caso este último periodo? Particularmente creo que el 2001, lo que fue ese levantamiento popular, tuvo mucho que ver. ¿Sí? Es decir, la capacidad del pueblo de exigir y de decir cuál es el límite de la explotación a la cual está dispuesto a someterse, desde mi punto de vista, es parte de lo que explica la necesidad de apalancar el mercado interno. Algo parecido pasó, no voy a poder explicar, en lo que fue el periodo desarrollista y demás, pero lo dejamos para otro momento. A partir del incremento de la economía local, del crecimiento de la economía local, entonces decimos, a partir de lo que fue el crecimiento del sector externo y de la capacidad del pueblo, después a través de políticas estatales y demás, de parte del excedente del campo, ¿sí? O de la industria agroalimentaria, trasladarlo al sector externo de la economía, vemos ahí entonces la posibilidad de empujar la economía interna depende estrictamente de lo que pase en la economía externa. Entonces el problema que se nos plantea es que si, por ejemplo, el tipo de cambio se aprecia, es decir, somos más caros, si China no nos compra, ¿sí? Si los dólares no alcanzan para la economía interna, porque para que alguien pueda producir zapatillas, necesita comprar los insumos para la producción de zapatillas. Entonces, si la gente ahora tiene trabajo, tiene plata, y quiere comprar más zapatillas, hace falta más dólares que permitan comprar la máquina que permite hacer las zapatillas. Es decir, tenemos tres motivos por los cuales ese esquema que parecía funcionar perfectamente y que durante muchos años incluso funcionó, la rueda giró, ¿sí? Pero de vuelta tuvo su talón de Aquiles. ¿Por qué? Insisto, ¿sí? En principio,
China, desacelerado, no nos compra, somos caros porque hay inflación y los dólares no alcanzan para financiar lo necesario para el mercado, para la compra de insumos para el mercado interno. Esos tres motivos dan como resultado lo que en economía se llama la cuenta corriente del sector externo. Para hacerlo muy básico, es todo lo que sale menos todo lo que entra en términos de dólares, salvo lo que pedimos prestado, para decir una manera, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el resultado? En primer lugar, cuando la economía estaba desacelerada, veníamos del 2002, veníamos más o menos trastabillando, ¿no? ¿Quién se iba? Yo siempre digo este ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente se fue de vacaciones al exterior en el 2002-2003? Nadie, ¿sí? ¿Cuánta gente compraba zapatillas y cuántos insumos hacía falta a través del exterior para poder financiar esas zapatillas? Nadie, bueno, poco, ¿sí? Entonces, a medida que crece la economía se faltaban más dólares. Cuando al principio, lo que las cuentas andaban bien, eran más los dólares que entraban que los que salían y la economía funcionaba. A partir del 2011 eso ya no es así, ¿sí? Y empiezan a aparecer viejos problemas en la economía que se discuten en la economía argentina y latinoamericana desde la década del 50, ¿sí? De la década del 50, un autor famosísimo, Raúl Freire, argentino, fue económica, es importantísimo, detectó que esto pasa desde 1822 en la economía argentina. ¿Está bien? Sí, estamos acá en 2014 y nos vuelve a pasar lo mismo. Llega un momento en que la cantidad de dólares que conseguimos no nos alcanza para poder financiar la cantidad de dólares que hacen falta. Ahora bien, y yendo al tema de la deuda externa, estamos en el 2011, ¿sí? En el 2011 nos planteó una disyuntiva, cada vez los dólares alcanzan para menos. Eso en el 2011 empezó entonces intervención sobre el tipo de cambio, tardía, porque podría ser hecho antes, intervención sobre cuáles son las importaciones que se traen, tratar de frenar los flujos de capitales, después de que en el 2011 ha sido récord de flujos de capitales. Es decir, todos esos problemas que tuvieron los años anteriores, como la plata alcanzaba para que se fuguen capitales, para que se vaya a vacaciones, para que se traiga cosas para la industria, nadie decía nada, siga y siga. Los dólares se acabaron. Entonces en el 2013, 2014, el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de que ya los dólares no alcanzan y que la estrategia que decide adoptar el gobierno es volver a endeudarse y volver a conseguir dólares por otro lado. El problema que tiene eso es que nosotros veníamos en default. En el 2001, se acordarán de Rodríguez Sá diciendo que nos vamos a pagar, el Congreso aplaudiendo, y cuestión que ¿quién nos va a prestar si nosotros venimos diciendo hace 10 años que no le vamos a pagar a nadie? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿No? El gobierno había hecho un canje 2005-2010, hace un canje en el cual le dice a todos ustedes que le debía 10 pesos a cada uno, no les voy a pagar jamás, pero si quieren les pago 3 pesos. Eso fue básicamente lo que le dijo. El 92% de la gente acepta, pero hay el 8% que no. ¿Sí? El 8% que no. Conclusión. Ahora necesitamos pedir prestado de vuelta, porque decimos que los dólares no nos alcanzan, porque tenemos un modelo sustentado sobre la venta al mercado mundial. El mercado mundial no nos compra, necesitamos que entonces que nos preste. Ahora, ¿quién nos va a prestar si perdimos el fallo Congresa? Por ejemplo, nadie. Entonces había que arreglar algunas cuentas pendientes de la economía argentina. Arregló el pago a Repsol, ¿sí? Que supuestamente no se iba a pagar nada, que nos tenían que pagar a nosotros, no importa, cuestión que Argentina arregla 5.000 millones de dólares para pagar por Repsol. Arregla cuentas con el CIAR, arregla el Pueblo de París, arregla distintas cuentas y a todo lo que les había dicho desde años, porque la plata le alcanzaba y no necesitaba pedir prestado, que no necesitaba su dinero y que no le iba a pagar, ¿sí? De repente dice, va y arregla con cada uno, y eso fue lo que pasó hasta julio. Cuando de repente, cuando ya estaba todo arreglado para que el gobierno se endeude nuevamente, Griesa dice, muchachos, tienen que pagarle primero al 8% antes que a todo el resto. ¿Sí? El gobierno le dice, bueno, yo quiero pagarle todo el resto y ustedes que son los 8%, jódanse, que fue la primera reacción del gobierno. Posterior a eso, el 20 de junio, la presidenta en el Día de la Bandera toma en su discurso ahí en Rosario, toma una determinación, un giro en la política y dice, vamos a pagar. Y ahí empieza todo este discurso acerca de somos buenos pagadores
déjenos pagar. Yo dejo plantear una inquietud, una pregunta, ¿no? La consigna, quizás ya que viene después me la pueda responder, porque realmente eso que he planteado, todos los que me invitaron a hablar de esto lo planteé, pero nunca estoy con compañera Cámpora para preguntarle, es si la consigna es patria o buitres. Yo honestamente, en este punto, no entiendo de qué lado está el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno no dice que no le va a pagar esos buitres que son lo peor del sistema financiero internacional. Está pidiendo que le dejen pagar el 1 de enero. ¿Sí? Si está discutiendo, o sea, la pregunta es, ¿patria o buitres? La diferencia es hoy, 12 de septiembre o 1 de enero, o patria o buitres significa, lo que seguramente acaba de plantear después, discutir qué fue la deuda externa, por qué hay deuda externa, si la deuda externa fue una estafa y si hay que pagarla o no, que adelanto mi posición de que no hay que pagarla porque fue una estafa. Entonces, discutir eso y no, como ayer se aprobó, y con esto ya cierro definitivamente, ayer se aprobó, ¿no? El cambio de la renegociación y el cambio de lugar del pago. Y el gobierno, ¿qué dice? En 2005, nosotros, cuando hicieron el canje, la baña, fue el propio gobierno fue el que hizo que se pague en Nueva York, no fue Menem. Fue el propio gobierno el que hizo que Griesa sea el que define esta situación. Y ahora, terminando la última frase, pero quiero terminar que es que me prometiste 15 minutos. Tiene los 15.010. Tiene los 15.010. Ahora, lo último que digo, cuando ayer se votó en diputados, el gobierno le dice, yo les cambio los votos, yo los cambio para que pagamos. Y cambio la jurisdicción por Buenos Aires o París. O sea que ahora puede haber un juez de París, por el que compre bonos de París y nos haga juicio en París, me puede volver a pasar lo mismo en París. O sea, no entiendo cuándo aprendemos del asunto. Nada más que eso. Bueno, los que quieran hacer preguntas concisas, ¿alguno? No, una sola. Vos acabás de mencionar que dado el fallo de Griesa no nos van a prestar dinero. Sin embargo, hace poco China hizo un préstamo de dinero y se firmó un acuerdo recientemente para poder pedir un préstamo por el Banco Central y seguramente por el sin embargo, dijiste. Sí, está bien. Y la otra, si hay otra pregunta, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, ahí hay una cuestión más general de geopolítica. Hay dos problemas. China nos puede prestar la moneda china y no dólares. Si eso no sirve porque tenemos una balanza comercial deficitaria con China. Por lo tanto, si China nos presta plata para comprarla en el propio China, sirve. Pero que de hecho que el China nos preste no resuelve. No, yo Europa no puede comprar mercadería con moneda china. ¿Se entiende el tema? Sí, el equivalente en su moneda. El equivalente en su moneda. Entonces, no nos presta nadie. Sí, la economía china va a ser a fin de año la primera economía mundial. Y por lo tanto, al estar disputando hegemonía con la economía estadounidense, se da el lujo de venir y decir, los yanquis no te quieren prestar, no te preocupes. El Fondo Monetario te quiere prestar, no te preocupes, yo te presto. Se puede dar ese lujo, porque es la moneda china. ¿Sí? Ahora, nosotros, eso te sirve para mostrar reservas y mostrar respaldo en tu moneda, pero no podés ir por el mundo comprando con moneda china. Te sirve a comprar a China. Igualmente nosotros muchas cosas le compramos a China e igual nos sirve. ¿Sí? No quiere decir que no sirve para nada. Pero no es lo mismo que el dólar espejo, que es lo que necesita la economía. Ninguno de nosotros va al mercado, al blue, a comprar moneda china. La gente quiere comprar dólares. Lo mismo pasa en el mundo. ¿Entiendes? Acá hay una pregunta y... Vos hiciste dijiste en un momento que por ahí hubo como un giro, hablaste del discurso de la presidenta, que ahora salían a hacerse los buenos pagadores para salir a buscar dinero del exterior. Si yo no entiendo mal, en el 2005 arreglamos el FMI. Nosotros estábamos en condiciones de poder armar con el FMI de pedirle plata al FMI. ¿Y por qué no le pedimos plata durante todos los años? Es una conjetura tuya de que vos, o sea, es una hipótesis tuya pensar que ahora le vamos a pagar para salir a pedir. Bueno, en realidad le pagamos el FMI y después no volvimos durante todos estos años y en realidad... ¿Y entonces para qué pagar? O sea, se llama para el debate. O sea, vos no le podés pedir estar en modo... Bueno, por eso, pero si es una conjetura, eso es un dato concreto, porque también es un dato concreto, le pagamos el FMI y después no fuimos a pedir. O sea, que pensar que lo que vamos a pagar los fondos para ir a pedirle es una conjetura, es solamente una hipótesis y ya está. No creo que sea una hipótesis.
Pero cuando vos tenés un déficit solamente energético de 9.000 millones de dólares y vos tenés que cubrirlo, ¿sí? No es una hipótesis que vos tenés que dudar. Si no, yo insisto, la situación actual con Griesa, la situación procesal del juicio, no es distinta que la hace varios años atrás. ¿Sí? Porque en realidad lo que pasó ahora fue que la Corte Suprema en todo caso le dio la razón a la juez de primera instancia, que fue Griesa. ¿Sí? Pero el fallo en contra de Argentina y la tener que pagar los 8% ya tiene varios años atrás. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque antes le decíamos a todo el mundo no nos importa, hagan lo que quieran? ¿Sí? ¿Por qué a YPF le dijimos, al profesor le dijimos no les vamos a pagar? ¿Por qué eso? ¿Sí? Y de repente, ¿sí? Hay que explicar por qué de repente hay la necesidad de conseguir dólares frescos. Eso tiene que ver con que las cuentas externas no cierran. Y como las cuentas externas no cierran, por la característica del modo de crecimiento, de acumulación que tiene la República Argentina, hoy, ¿sí? Tampoco funciona la economía interna. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, no vamos a poder prender la luz, sino que podemos pagar los dólares que cuesta traer gas líquido y poder entonces hacer funcionar las turbinas, etc. ¿Está bien? Entonces no es una conjetura en el sentido de si Cristina se levantó así o así. Hay una necesidad concreta que es poder rellenar un bache que hoy que Argentina rellenó durante mucho tiempo con sus exportaciones y que hoy no le alcanzan, porque encima baja el precio de la soja, ¿sí? Y además los tipos acopian, ¿no? Entonces, con todo eso es imposible si vos no podés prestado al quien sea. Fondo Monetario. Una primera aclaración que quería hacer es que yo no soy economista, sino politólogo. Somos como economistas, pero unos minutitos me tomo al principio para hacer este ida y vuelta con Igal. Lo primero que tiene más que ver con la cuestión de esto que decía al principio, de las teorías conspirativas, que no creo, yo tampoco creo en las teorías conspirativas, tampoco creo en los trascendidos de la prensa, por esto de que vos decías de que en realidad lo que el gobierno quiere hacer es pagar los primeros. Y eso, bueno, ¿no? Entra en ese terreno etéreo de lo que se dice, lo que se trasciende en los medios y no efectivamente como política de Estado. Lo mismo esto, digo, vos decías cuánta gente se fue de vacaciones en el 2002 y cuánta ahora. De hecho, según el Ministerio de Turismo, en 2002 salieron del país alrededor de 1.200.000 personas. El año pasado salieron un poco más de 7 millones de personas del país. ¿Sí? Como para... sí, entonces estoy de acuerdo. Respecto de lo primero que decía él, porque me parece que la idea que estaría buena es poder un poco, ¿no?, seguir el hilo del debate. Efectivamente, esto tiene que ver con un problema estructural no solo de Argentina ni de Latinoamérica, sino del capitalismo mundial, que tiene que ver con lo que algunos autores suelen llamar división institucional del trabajo, con otros autores, hablando de Prebisch, que nombraba él, tiene que ver con los países centrales y los periféricos, y con cosas que ya se han explicado y que tienen que ver con los deterioros, ¿sí?, de los términos de intercambio. El hecho de que los países periféricos tienden a exportar materias primas, soja, trigo en su momento, lino y todas las cosas que se exportaban, y los países centrales lo que hacen es exportan maquinaria. Como esa maquinaria va avanzando más rápidamente, eso es cada vez más caro respecto de lo que los países como Argentina exportan, ¿sí? Esto es lo que, una de las cosas que explica esto que planteó Igal, es este deterioro en la balanza comercial, ¿sí?, que nosotros cada vez tengamos menos plata respecto de lo que sacamos al mundo. Ahora, para poner los números, del 2003 al 2013, lo que se llama manufacturas de origen industrial, que es básicamente estas cosas, manufacturas de origen agrícola, perdón, que es básicamente esto que planteaba Igal, se hizo granos, etc., crecieron muchísimo, crecieron más del 100%. Ahora, todo lo que es manufacturas de origen industrial, ¿sí?, tractores, maquinaria, etc., creció un 95%, o sea que este crecimiento que se planteaba, ¿de dónde viene este crecimiento? Podemos decir que viene en dos sentidos. En sectores que generan poco empleo, ¿sí?, como en el caso del campo, y en sectores que generan mucho empleo, como en el caso de la industria. ¿Y por qué marco esto? Porque yo entiendo, no yo, sino que hay un montón de gente que entiende la historia argentina, enmarcada en este contexto internacional, como una historia o como una dinámica histórica de puja, ¿sí?, entre sectores conservadores, que eran aquellos sectores que históricamente, digo, y se puede ver en las tendencias, se estancaban y que se endeudaban fuertemente, y sectores populares, digo, estos momentos que sin decir, sin nombrar al gobierno de Perón y sin nombrar al
la medida de 2003 a 2013, son sectores que efectivamente son superavitarios o fueron superavitarios en mucha parte de su trayectoria política y que crecen y se desendeudan, ¿sí? Para poner esto en números, ¿no? En el menemismo, esto que efectivamente se creció en el menemismo. Ahora, ¿cuánto se creció? El PBI, ¿sí? Lo que produce el país, creció un 25% de fines de 1989 hasta 1991. ¿Cuánto creció la deuda? ¿Sí? Esto que yo les decía recién, que hay una correlación entre los que crecen y los que se desendeudan, y aquellos que no crecen muy poco y se endeudan mucho, creció un 86%. Que la deuda creció más de 3 veces más que lo que creció la economía. ¿Cuáles serían esos números de 2003 a 2013? Bueno, básicamente creció la economía en un 77%, creció el PBI en un 77%, y se redujo la deuda en un 38%. ¿Qué implica esto? Que antes, digo, para poner los números de 2003, nosotros debíamos, de todo lo que producíamos, si Argentina producía 100 pesos, debía 175. ¿Sí? Hoy, si Argentina produce por 100 pesos, debe 40. Esa es la situación actual. ¿Sí? Un poco para tratar de llegar al tema este que convocaba la charla, que era los buitres. Me parece que a partir de ahí venía la duda. ¿Sí? Esa es la situación actual. ¿Sí? Un país donde, obviamente, en números nominales, yo he visto algunos carteles muy bonitos que también envían en el programa Periodismo para Todos, el de la nata, es el crecimiento nominal de la deuda. Obviamente que en los números la deuda crece. Ahora, en 2003, Argentina, supongamos, ¿sí? En dólares, tenía $100 y debía todos los meses $166. Hoy tiene 100 y debe 40. Si lo quieren poner en números nominales, hoy tiene 1000 y debe 400. 400 es más que 100, es ahora. 100 es más que 1000 o no, ahí, ¿sí? Para pensar un poco en proporción. Hoy claramente estamos desendeudados, hemos crecido y se genera la ruptura de ese círculo vicioso del que hablaba Igal, donde el endeudamiento, ¿qué era lo que generaba? Generaba menos gasto social, ¿sí? Que más plata se tuviera que destinar a la deuda, que esta plata que se tuviera que destinar a la deuda determinaba que bajara el consumo, ¿sí? Menos gasto social, menos consumo, también había menos empleo, porque mucha de esa plata no iba a aumentar el empleo, eso bajaba la inversión, porque las expectativas para invertir, si quieren invertir en un país donde era más rentable especular financieramente que poner una fábrica. Muchos de nosotros nos acordamos que claramente no era rentable una fábrica en el menemismo. Y esa baja del consumo de la inversión hacía que bajara el producto, ¿sí? La cantidad que tenía Argentina de plata, y eso hacía que nos tuviéramos que endeudar aún más, porque esto que se planteaba en la restricción externa se agudizaba fuertemente cuando nosotros debíamos más de la plata que teníamos que salir a pedir prestado. ¿Y qué es lo que haría? ¿Sí? Cualquier capitalista que ve que uno necesita plata, le presta para ganar más. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno ve que le prestó? ¿Sí? El país sigue pidiendo prestado, le presta cada vez con más interés y pretende obtener más plata respecto de la que presta. Esto llegó a un punto en el cual realmente fue una estafa, supongo que Daniel la mencionará, respecto al neacanje y el blindaje, donde hubo miles de millones de dólares que se nos quedaron entre los bancos y los mediadores, y donde el Fondo Monetario Internacional funciona de organismo, ¿sí? Mediador para que Argentina, según ellos, se blindara, ¿sí? Cuando la realidad fue que no nos dieron un blindaje, sino que nos dieron un sarcófago. Nos llevaron a la muerte, ¿no? Al estallido de la crisis internacional, a un país que estaba realmente en llamas y que necesitaba ver cómo salió. ¿Cómo salió el país? Bueno, rompiendo ese círculo vicioso y generando un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso que tiene que ver, por un lado, con el desendeudamiento, esto que planteaba Iván, que ustedes tienen un papelito que dice que Argentina les debe 100 pesos, nosotros les damos 35. ¿Sí? Eran 81.000 millones de dólares que Argentina tenía en deuda desbloqueada. Eran 81.000 millones de dólares que cuando Rodríguez Sá, en diciembre de 2001, se dio vuelta y miró al Banco Central, vio que tenía 15.000 y dijo, no me dan cuenta. Y prestar no va a prestar nadie. Así que, muchachos, se acabó lo que se daba, Argentina no tiene plata, entremos en default. El default tiene un montón de consecuencias que tienen que ver con el comercio internacional, con las posibilidades de crecer, y efectivamente en 2005 lo que se dice es esto o nada, o sea, o 35 por cada 100 o nada. ¿Sí? Se le paga, como decía el compañero, se le paga al Fondo Monetario Internacional, y no se le paga porque Argentina tenía ganas de pagar, sino porque el Fondo Monetario Internacional, cuando tiene plata en un país, cuando el Fondo Monetario Internacional es acreedor de un país, se influye fuertemente en la política económica. Es lo mismo que hacen los bancos, es lo mismo que hacen todas las instituciones financieras capitalistas.
Si cualquiera de nosotros va a pedir un crédito hipotecario, el banco no te lo firma con los ojos cerrados, se fija cuánto está la tarjeta de crédito, se fija cuál es tu sueldo, se fija un montón de cosas para que diga, este tipo no se la patina. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el Fondo Monetario Internacional? Que es un actor político de peso, ¿sí? Hablando de geopolítica, en el mundo. El Fondo Monetario Internacional puede hundir países, como lo hizo con Grecia, o puede salvar países, como lo ha hecho en caso de países que estaban dispuestos a ajustar, ¿sí? Como fue Argentina durante los 90, que era el alumno estrella del fondo. Y una breve digresión respecto de lo del Club de París. Curiosamente, Argentina entra en el Club de París, o no tan curiosamente, sino producto de la historia, luego de la autodenominada Revolución Libertadora, la famosa Revolución Fusiladora en 1955, para pedir plata, ¿sí? Un conjunto de países que se juntan en París y toman plata. Ahora, ¿qué es lo que pasó en 2014? Que por primera vez en la historia de este club que se creó para prestar plata, un país arregló su deuda sin recurrir al Fondo Monetario Internacional. Porque ¿qué era lo que quería hacer el fondo? No era que decía, no, olvídate. Yo me siento ahí y les digo, che, muchachos, olvídense, ya está, lo pasado pisado, vos pagale a él. No, el fondo lo que decía era, vos pagame a mí, o sea, vos debeme a mí, que yo le pago al Club de París, para volver a este círculo vicioso, ¿no? Para endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pasa cuando se endeuda con el fondo? El fondo se mete en la política interna del país. Como Argentina es un Estado soberano, no está dispuesto a eso. Entonces, recurre, ¿sí?, a mecanismos que, si se necesitan dólares, bueno, se podrá buscar para inversión productiva, porque en realidad no se busca que vengan dólares para enviar financieramente, sino que se buscan para la represa Kirchner-Zeppelin, tengo 15 también. La represa Kirchner-Zeppelin, que es una represa que se va a construir en el sur, donde no solo China presta plata, ¿sí?, como cualquier prestamista, sino que además se comprometió a que los repuestos y a que muchos bienes, insumos que necesita para la represa se produzcan en la provincia de Mendoza, con lo que genera empleo, generan sustitución de importaciones y generan no solo que entren más dólares, sino, y esto me parece lo fundamental, en una economía dependiente que busca liberar su economía de la dependencia internacional, requiere menos dólares. Y Argentina no solo que le entra más, sino que requiere menos, ¿sí? Puede producir cosas en moneda local que de otra manera las tendría que pagar en dólares. Que esto es lo que pasa con industrias, y esto me parece que es un debate que no viene al caso ahora, pero que bien se podría dar, como la metal mecánica, así como la automotriz, donde se requieren muchos dólares para producir. Por otro lado, también fue una industria que creció muchísimo y que explica buena parte de las exportaciones, ¿sí? Pero bueno, básicamente yo quería tirar algunos números respecto de esto de la deuda, tratar de aclarar un poco la discusión entre valores nominales y los porcentajes de la deuda, y básicamente decir que esto no es una excepción. Lo de Griesa no es una excepción histórica, no es que, como decía el compañero respecto de Argentina, no es que Griesa se despertó un día a sus 85 años chinchudo, porque se tenía que despertar al baño a las 3 de la mañana, como le pasaba a mi abuela, y dijo, ya está, estos tipos los hundo. No, tiene que ver con una consecuencia de la historia de todos los países, y si lo queremos plantear en países capitalistas, de todos los países capitalistas, y que tiene que ver con una disputa fuerte entre países centrales y países periféricos, entre países imperialistas, que no me parece casualidad que aquellos 11 países que votaron en contra de la propuesta esta de Argentina en la ONU de crear una reglamentación para la reestructuración de deuda soberana hayan sido países fuertemente imperialistas. Inglaterra, Francia, la llamada Commonwealth, ¿sí? Estaba Irlanda, estaba Australia, estaba Canadá, Italia, que también ha tenido imperios en África, Alemania, que también ha tenido imperios en África, Japón, que además son, porque consiguieron plata con esa famosa, no solo acumulación originaria, sino además con esa extracción, ese robo de dinero a las economías periféricas, para hacer las principales plazas financieras internacionales, ¿sí? Lo que está detrás de esta disputa de los fondos buitre es mucho más que una disputa de Argentina contra un juez de Nueva York, es mucho más que la disputa de Argentina por liberar la nación y por ser un Estado con justicia social, con soberanía política y con independencia económica. Lo que está detrás de esto es una forma en la que el mundo se enfrenta y se para frente a los poderosos. Eso es básicamente lo que está en juego acá. Quería aportar unos números y básicamente esa es mi posición. No sé si algún compañero tiene preguntas. ¿Alguien? ¿Una pregunta? Yo te hago una. Sí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, porque voy a contestar primero por qué no antes. En 2005, ¿sí?, con este primer canje de deuda, lo primero que intentan hacer los buitres, ¿sí?, no Griesa, Griesa Singer más o menos. No Singer, porque Singer compra la deuda en 2008 a 48 millones de dólares,
por lo que hoy quiere 832, sino otros fondos buitres buscan embargar este primer canje de deuda. ¿Sí? En 2005 lo que dicen es, bueno, la plata de los reestructurados es mía. La justicia estadounidense le dice, no, es de los reestructurados, no es tuya. Y vos no entraste al fondo. En 2007 pasa lo mismo. Volvió a pasar lo mismo, no solo con plata ¿sí? de los pagos a los acreedores, sino también. En 2007 se intentó embargar el Tango 01 en California. Se intentaron embargar partes del satélite de ASAT. Se intentaron embargar fondos de los jubilados. O sea, Singer, que publica videitos con jubilados diciendo yo soy acreedor, a mí Argentina me dejó afuera, intentó embargar la plata de los jubilados argentinos, ¿sí? De cualquiera de nuestros abuelos y de nosotros en el futuro. También intentó embargar, esto bastante gracioso, no sé si hay algún paleontólogo en la sala, un dinosaurio argentino. No pudo. ¿Por qué no pudo? Porque hay una ley que no es una ley argentina, hay una ley de Estados Unidos, que es la ley de inmunidad soberana, que es de 1976, que dice que solamente se puede embargar en Estados Unidos aquellos bienes que sean, aquellos bienes extranjeros que tengan actividad comercial en Estados Unidos. Por eso no se puede embargar ninguno de estos fondos. ¿Qué es lo que hace el IES ahora con el fallo este de febrero de 2012? Interpreta una cláusula que se llama pari passu, que está en todos los contratos de reestructuración de deuda, y por otro lado distinto a los contratos privados, como los privados con que entran el 66% de los acreedores ya se cierra ahí y el resto cobra eso, se jode, que básicamente lo que dice es que las condiciones son iguales para todos, que todos los acreedores tienen las mismas condiciones. Entonces lo que dice él es, bueno, las condiciones no son las que plantea Argentina, las condiciones son las que plantea Paul Singer, NML, Elliot y todos estos nombres con los que busca reciclarse los fondos buitres. Entonces, ¿cuál es la alternativa que plantea? O le pagan el mismo porcentaje, pero con la plata que ellos piden, ¿sí? Que eran estos famosos 1.500 millones de dólares para este vencimiento, o no le pagan nada, a ninguno. ¿Sí? El no pago de la deuda, que cumpliría, de hecho el no pago de la deuda cumpliría con el fallo de IESA. Cero de proporción, cero para los dos, listo, cumplimos el fallo de IESA. ¿Cuál es el problema con eso? Que ahí efectivamente Argentina entraría en el default. No como ahora, que no hay un default. De hecho no hay un default técnico, porque el default lo piden los acreedores, ¿sí? Los acreedores dicen, no, este tipo no me pagó, yo quiero que me pague. Y lo que está pasando es que muchos acreedores de deuda argentina no le hacen juicio a Argentina, le hacen juicio a los bancos, al Banco de Nueva York, a Citibank, a JP Morgan y a los que distribuyen la plata. Ahora, por eso te quería decir, no es por qué ahora, sino es por qué no antes y por qué se dio ahora. Básicamente porque este juez interpretó de esa manera y por una cuestión de jurisprudencia norteamericana, no por una cuestión de conspiración, aunque sí existe y sería medio ingenuo negarlo, disputas políticas fuertes entre el republicanismo de entre los republicanos de la Corte Suprema y los demócratas en el Poder Ejecutivo, que se excusaron, porque es una justicia que tiende a tratar de esa manera los juicios de este tipo, de tratar el caso argentino. Dijeron, no, está bien, lo que dijo el juez de primera instancia es lo que vale, lo que dijo en febrero de 2012 está bien. Esa interpretación de pari passu, que es única y excepcional en el mundo, no la vamos a discutir, así que bueno, el 12 de junio, cuando se pronunciaron de esa manera, Argentina se vio ante esta disyuntiva. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie quiere preguntar más nada? Bueno, seguimos. Daniel. Bueno, compañeros, buenas noches. En relación con el tema de la deuda, para aclarar un poco lo que decía el compañero, en Argentina, para los que no lo conocen, para los que no lo tienen al tanto, se dio un hecho inédito, que es que en los tribunales argentinos se investigó la deuda y la que en su momento que se llamó la investigación Olmos, el caso Olmos, donde se demostró la ilegitimidad y la fraudulencia de la deuda. Yo fui colaborador del viejo, el viejo murió en el 2000, dos meses después, murió en abril del 2000, 2 meses después salió un fallo, y ese fallo sentó un precedente histórico donde en los tribunales argentinos se demuestra la ilegitimidad de la deuda. Aparte de esa causa hay otras 2 causas abiertas, una la abrió el viejo cuando se puso el Brady en el año 90 y otra la abrimos por el hijo de Olmos, que se recibimos esto, que tiene que ver contra todos los funcionarios por violación de esa deuda, es una causa que está abierta, y con todas las empresas privadas, bancos privados, nacionales y extranjeros, que estatizaron la deuda de la dictadura y que fue declarada un ilícito. Bueno, complejo, compañero, en 10-15 minutos encarar semejante tema, ¿no? Así que si
lo logramos, nos recibimos de físico, los que estamos acá. Bien. Primera aclaración. El gobierno hoy está en un conflicto que necesita del apoyo de todos nosotros. Punto número 1. Yo no soy liderista, jamás lo voté, pero está subido en un ring donde si le podemos morder una oreja, si le podemos dar $1 menos, si le podemos postergar un pago, si lo podemos cuestionar, si le podemos hacer lo que sea, si le podemos clavar un alfiler en el ojo, hay que hacerlo. Esto no significa que estemos arreglando el problema de fondo. Lo concreto es que está en un momento complejo el gobierno porque es inviable, es imposible de realizar lo que el juez Griesa le dictó al gobierno argentino. Así que, primera aclaración, ahí nadie se pasa el boludo, todos los golpes que podamos tirar contra esta banda de delincuentes, parásitos del sistema financiero internacional, hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema de este concreto? Es que forma parte de la última etapa de la reestructuración de la deuda que se inició a partir del 2005 y que forma parte de las prácticas normales que se dan en este tipo de reestructuración. Es decir, lo que está haciendo esta banda de delincuentes, el caso Elliot, el caso Kenneth Dark, todo el caso Aurelio, todo eso está dentro de las prácticas normales. Y el juez Griesa lo que está haciendo es siguiendo el paso de la ley, contraria a los países periféricos como el nuestro, que están dictados en esa forma de reestructurar la deuda. Entonces, hago punto y aparte y hago algunas aclaraciones que me parece importante cuando se habla del tema de la deuda, porque como decía el compañero, el tema de la deuda va, viene, nunca se va al fondo de la cuestión y tiene que ver con la característica de la estructura económica argentina, de las características de la restricción externa que se permite que uno. Punto número 1. Cuando uno habla de deuda externa, lo que estamos hablando es de las 3 formas que tiene un Estado para resolver sus ingresos. Un Estado toma ingresos cuando cobra impuestos, un Estado puede tener ingresos cuando tiene empresas públicas, que fruto de su rentabilidad agarra recursos ahí, o un Estado puede endeudarse pidiendo préstamos hacia préstamos internos, préstamos externos. ¿Cuál es la filosofía de tomar un préstamo? En que las clases dirigentes actuales comprometen a las futuras generaciones, pero le están dejando una infraestructura básica que va a garantizar su repago y el bienestar futuro. ¿Está bien? Eso no se dio en la Argentina. La deuda externa argentina no tiene una contrapartida física, no hay infraestructura, no tiene una justificación administrativa, ni financiera, ni económica. Esto lo dice el juzgado argentino, los tribunales argentinos. Entonces, a partir de eso, de estas características, de cuál es la característica de la deuda argentina, tenemos que ver el problema en su totalidad. ¿Cómo se tomaba deuda en la década del 60? Los estados tomaban deuda de los organismos internacionales. ¿Quiénes prestaban? El Banco Mundial, el FMI, el BID, el Fondo Monetario. Es decir, eran organismos multilaterales. Esas eran las deudas externas globales en su totalidad de los estados, sobre todo de la periferia. ¿Qué pasó en los 70? Empezaron a prestarle los bancos. Los estados tomaban deuda de quién? De los bancos. Se juntaban un grupo, el Citi juntaba 4 o 5 bancos, prestaban 1000 palos. Ahí hubo un cambio de la forma en que se prestaba. ¿Cómo se tomaba deuda en la década del 90 en adelante? Cualquiera de los que estamos acá puede tomar deuda argentina. Es lo que llamó la titularización de las deudas externas. Es decir, uno puede ir como compra una acción de una empresa pública, de una empresa privada, compra un bono del Estado, de cualquier Estado del mundo. Es decir, esa es la característica diferente que hace que existan buitres. Antes no había buitres. En la década del 60 no había buitres, en la década del 70 no había buitres. Tenían otra finalidad, compraban empresas quebradas. Hoy compran bonos en situación crítica de países como los nuestros. ¿Está bien? Esta banda de delincuentes que nos está haciendo juicios ahora compraron deuda en los peores momentos argentinos. Noviembre del 2001, enero del 2002, marzo del 2003. ¿Cuál es la ventaja de estos hijos de puta? Que compran un bono que dice 100, lo compran al 20% de su valor. O sea, con $20 compran un bono que les va a obligar a pagarlo a 100 en los tribunales extranjeros. Y ese es en el momento en que estamos. Por eso hay buitres hoy y no había buitres anteriores.
Tengamos en cuenta lo siguiente, la deuda externa argentina fue renegociada 3 veces en su totalidad, en forma global. Hubo 3 grandes crisis de deuda argentina. Uno a la salida de Malvinas, año 82, el otro a la salida de lo que fue el gobierno de Alfonsín, caída del muro, arranque de lo que vendría a ser el consenso de Washington, ahí se implementaron los planes Brady, y otra reestructuración global que tuvo la deuda argentina fue la del 2005, que nosotros la llamamos la reestructuración Duhalde, Lavagna, Kirchner, Prat-Gall. Esos fueron los actores que llevaron a cabo esta reestructuración. ¿Cuáles son las características de estas reestructuraciones de deuda? Que todas siguen los parámetros del sistema financiero internacional. No es una modalidad propia de los países del tercer mundo. No es que lo dijimos nosotros vamos a reestructurar las deudas de esta forma. ¿Cómo se reestructuraron las deudas de la salida de Malvinas? Obligaron a los estados de la periferia, a partir de la crisis de deuda de México, de que no declaren las cesaciones de pago. ¿Qué les permitía eso al sistema financiero internacional? Que no entren en quiebra los bancos, sobre todo norteamericanos. Ahí se implementaron los que llaman los planes Brady, que eran reestructuraciones de deuda permanente. Te tengo que pagar 1000, le aumentamos la tasa de interés, te lo pateo, pum pum, pero eso seguía funcionando como activo de los bancos, desde los bancos internacionales, y eso les permitía que no vayan a la quiebra. ¿Qué hizo? Los bonos. No, la deuda reestructurada que se tomó en la década del 70, que tomó el proceso militar. Eso es lo que se hizo después de Malvinas. Se implementaron los planes Brady, los planes Baker, el plan Baker, que eran reestructuraciones permanentes. Viene un vencimiento de deuda, doy nuevos papeles, nuevas tasas de interés, la pateó para adelante. Ganó tiempo el sistema financiero internacional. ¿Qué impuso el sistema financiero internacional a partir del 90? El plan Brady. ¿Qué son los Brady? Muchachos, toda la deuda que ustedes nos deben del tercer mundo, nosotros nos vamos a cobrar con los activos de ustedes, que son las empresas del Estado. Y ahí le entregamos YPF, le entregamos gas del Estado, le entregamos Entel, le entregamos todo lo que le teníamos que entregar. Y no solo eso, como no alcanzó porque vinieron con esa deuda cuestionada de trucha, se implementaron lo que son los bonos Brady, que funcionaron en el mercado de capitales a nivel internacional. ¿Cuál es la reestructuración de la deuda del 2005? Es un tipo de reestructuración que los que se dedican a la política financiera la llaman la etapa Calomiris. ¿Quién era Calomiris? Un técnico del Fondo Monetario que dijo: esta crisis de deuda va a haber acreedores privilegiados. ¿Quiénes son los acreedores privilegiados? Son los organismos multilaterales. Por eso se le pagó primero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, y se reestructuró la deuda que tenían los tenedores privados. ¿Qué deuda? La de los bonos que se implementaron a partir de la década del 90. ¿Qué es lo primero que hizo Duhalde? Empezó a pagar la deuda al Fondo Monetario en febrero del 2002 y al Banco Mundial. Y ahí empezó todo un proceso de reestructuración de deuda. La deuda externa está directamente relacionada. La deuda externa que está pagando hoy la Argentina está directamente relacionada con la deuda de la dictadura militar. Y la deuda de la dictadura militar es totalmente ilícita y fraudulenta. No tiene, vuelvo a decir, ninguna contrapartida física. Para darles un dato, la deuda privada de toda la dictadura militar, que fueron alrededor de unos 22.000 millones de dólares, y que se terminó estatizando, producto después, si te interesa menos lo discutimos, solamente el 10% de esa deuda, menos del 10%, eran bienes de capital. El resto no se podía justificar, eran colocaciones financieras, importaciones, sobrefacturaciones, era algo que fue cuestionado y que no solo los tribunales, sino organismos del Estado, como la comisión que investigó la deuda a partir del año 84, demostró la ilegitimidad de este tipo de deuda. ¿Está bien? Lo que hay posterior son reestructuraciones de esta deuda, es decir, lo que hace Menem Cavallo es reestructuraciones de esta deuda cuestionada. Los pagarés que le dio Alfonsín, su ruina y machinera, a los bancos internacionales para reestructurar esa deuda o para estatizar la deuda de los privados, son los mismos pagarés que nos trajeron a partir de la década del 90 para comprar empresas públicas o para transformarlos en bonos Brady. Y ese agujero que se generó a partir de la década del 90, que después lo podemos hablar en fino, es la deuda que entró en situación de pago en el 2000.
bien? La deuda externa argentina está directamente relacionada. Hay un delito de ejecución continuada, desde el proceso militar hasta esta deuda externa. Y eso nos ha hecho que sea el principio, no el único problema, pero sino uno de los principales condicionantes de la economía argentina. La economía argentina da vuelta permanentemente alrededor del tema de la deuda externa. Al día de hoy, ¿cuánto está? Nosotros debemos 200.000 millones de dólares. Hoy. Para cerrar, ¿cuánto falta? 2 minutos. 2 minutos. ¿Se podría haber hecho otra cosa? Se podría haber hecho otra cosa. Cuando hablamos de la deuda, estamos hablando de la posibilidad o no de la existencia del Estado. Así como los seres humanos conviven, los estados coexisten. Y si hay una relación muy asimétrica de poder, esos estados no existen. Van pasivamente a través de lo que dictan en los poderes internacionales. Y eso es lo que hemos hecho con la deuda externa argentina. Nosotros hicimos todo lo que el sistema financiero internacional nos impuso a lo largo de estos años. Y ahí está el exceso de tasa de interés, esta bola de nieve imparable, que si no la encaramos de otra forma, no hay viabilidad. Voy cerrando con esto. Todos los países que pudieron entrar en una senda real de desarrollo, lo primero que hicieron fueron cuestionar su deuda externa. Los grandes desfolteadores del mundo son Inglaterra, España, los Estados Unidos, Francia, Italia. Esos fueron los grandes desfolteadores, la Rusia zarista. Esos fueron los grandes desfolteadores. Lo primero que hicieron fue solucionar su problema de la deuda en una forma soberana. Y es lo que podría haber hecho la Argentina, poniendo un precedente histórico a nivel internacional de cómo reestructurar las deudas del tercer mundo. Producto de que nosotros podemos demostrar en tribunales internacionales, pero sobre todo acá, el origen fraudulento e ilegítimo de la deuda. ¿Por qué no se hace eso, compañeros? Porque la Argentina carece de dirigentes políticos. No hay una clase de dirigente político que tome la decisión de reconstruir el poder soberano de la nación. Sí que hay intentos y que hay que apoyar y nos podemos meter eso, pero el problema concreto es que para salir de estos problemas hay que reestructurar estos problemas de otra forma, con otras modalidades. Hacemos una Dale. pregunta. Es imposible en 15 minutos. Dale. A mí en principio, yo al principio lo compro. Me gusta la idea. Lo compartimos, no compremos nada. Pero digo, a mí me gusta la idea de totalmente de acuerdo que la deuda es legítima y todo eso. Ahora el problema, lo que a mí no me termina de quedar claro es, bueno, está bien, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias de empezar, de decir, bueno, está bien, yo no pago. Mire, el asunto es así, mire, saquémonos los digo que no sea más el remedio que la enfermedad. No, más enfermedad que esto, que tenemos a la mitad de la población en extrema pobreza. No podemos salir de este quilombo. Pero bueno, desendeudamiento. Hubo desendeudamiento en el sentido de lo que decía acá el compañero, que es correcto con respecto al PBI. Pero vos necesitas una masa de dólares permanente que la extraes de la economía real para hacer frente a estos compromisos. Más o menos, ¿cuánto se refiere? 15.000 millones de dólares necesitas para este año que viene. Lo tenéis acá de la economía real y acá los compañeros dijeron cuál es la restricción externa. ¿Cuál es la restricción externa? ¿Qué quiere decir restricción externa?